siguiente programa es para todos. Me complace saludarlos nuevamente, familias andinas y del suroeste antioqueño que nos ven a través de la red de canales comunitarios Redesur. Como siempre, aquí dispuestos a llevarles la mejor información y orientación en temas de familia. Arbey, bienvenido, ¿qué tal? Muy bien, ¿Cómo gracias. arranca la semana? La semana con mucha agua en Medellín. Con mucha gripa también. No me diga más, hombre, no me diga más. Últimamente Dicen ya que tengo todo un es hombre tan psicológico. sano. Estoy intentando programarme, decir que no tengo nada. Vamos a ver qué tan cierto es. Es una Bueno, investigación. No lo voy a repetir entonces durante este programa. Bueno, Arbey, la homosexualidad es el tema que nos convoca el día de hoy para trabajar, un tema que es bastante, coyuntural en la sociedad actual. Hay homofobia, hay familias que aceptan a las personas de su familia con esta condición, hay otros que se autocensuran, por decirlo de alguna manera, que son las personas que mal llamadas enclosetadas. Entonces, empecemos a hablar de eso, cómo se empieza a construir la identidad sexual y cómo una persona empieza a descubrir sus orientaciones sexuales, Arbey. Este es un tema interesante, es un tema donde me gustaría incluso mucho escuchar, para las familias llame o las familias hagan anotaciones. ¿Por qué? Porque está muy atravesado por la cultura. Y como está muy atravesado por la cultura, en nuestra tierra, en Colombia en general, es algo que genera mucha controversia, mucha discordancia, y es algo que los autores lo miran desde diferentes puntos de vista. Y últimamente ha estado como en la boca de todo el mundo. De moda. De moda, como muchos de los temas. La identidad sexual, usted lo dijo de la manera más apropiada, estamos hablando de identidad sexual, no de si sos hombre o mujer, sino identidad sexual como tal. Lo que se plantea siempre desde la psicología es que es un constructo que se va realizando a través de la vida. O sea, en eso hay muchas cosas que hacen parte, la educación. Ahorita de cámaras hablamos de los estigmas, como desde niño, cuando el niño tiene una época donde está en el descubrirse, la época del descubrir, la época de investigar, y entonces es muy normal que aquellas personas que reflejan para él afecto, como su madre, como su padre, él quiera parecerse a ellos y juegue a ser ellos. Entonces, independiente si es niño o niña, es muy normal que ponga los tacones de la mamá, que se ponga los zapatos del papá, que se ponga la ropa del papá, la ropa de la mamá. Que la niña coja un carrito, un balón. Es lo más normal, lo más normal. Incluso hay una época más o menos entre los 4 y los 5 años donde es muy normal que la niña lo muestre los genitales al niño de la misma edad, y los niños a la niña, porque es la época donde ellos descubren que él tiene y que ella no tiene y un montón de cosas y se están investigando. Y entonces donde nosotros como adultos a veces llenamos y metemos malicia, y la malicia lo único que hace es generar más caos, que a largo plazo en la época adulta simplemente va a generar un montón de tapujos, una cultura, unas cuestiones que van a estar inclusive a nivel inconsciente, pero que van a marcar la vida del sujeto. Eso viene sucediendo con los niños, pero tenemos otro problema más grande, y es que, como les hablamos ahorita, la cultura hace tanta presión que se ha ido incluso a los extremos, y empezamos a estigmatizar desde que son niños, sin dejarlos que haya un desarrollo normal en la personalidad. Y cuando me refiero a desarrollo normal en la personalidad, no me refiero... A ver, hoy en día están haciendo un uso inadecuado de los términos. Entonces estos días escuchaba una mamá hablando del libre desarrollo de la personalidad. Y hay cosas que no se tratan del libre desarrollo de la personalidad, sino del desarrollo adecuado, y el desarrollo adecuado es darle tiempo a que cada etapa se queme con las características propias de la etapa. Por ejemplo, yo como psicólogo he tenido muchos casos de muchachos que a los 8 o 9 años, a los 12, 13 años,
tienen deseos, tienen tendencias y dicen abiertamente que ellos piensan ser homosexuales, esto, hombres y mujeres. La mamá es aterradísima, el sistema cultural aterradísimo. Entonces, primero, hay algo que yo he aprendido y es que ni en la infancia ni en la adolescencia se puede diagnosticar o se puede etiquetar. Diagnosticar no, porque no es una enfermedad. Se puede decir que alguien es o no es. Porque si en la infancia está en ese juego de descubrirse, si en la infancia está en ese rol con las identificaciones con las figuras más importantes, en la adolescencia está en una etapa sumamente importante y es la búsqueda de la identidad sexual como tal. Entonces, en la infancia, en la adolescencia, por lo general, si no el 100%, el 99% y ese 1% lo tienen muy reprimido, han pensado la posibilidad de relaciones, o algunos las han tenido, o algunos de pronto han albergado la idea, aunque el machismo y aunque esa parte feminista sea tan fuerte, pero es parte normal en esa etapa. Por eso en esa etapa usted no puede etiquetar a alguien como ya eligió, si quiere ser heterosexual o quiere ser homosexual. Hay que esperar a que esa etapa de la adolescencia pase para que él elija realmente qué lo hace feliz. Porque es que tampoco podemos hablar de uno o del otro. O sea, si a vos te hace feliz alguien del mismo género, listo. Si te hace feliz alguien del sexo contrario, listo. Pero solo cuando se quema esa etapa y hay una identidad clara, definida, podemos decir, esta persona asumió esta postura en su vida. Y lo más importante es el papel que juegan ahí los padres o los adultos mayores que están a cargo, y es que simplemente dejarlo ser. Usted mencionaba ahora lo de la cultura y que desde niños los estamos etiquetando. Incluso desde el embarazo, la mujer, si está esperando una bebé, entonces todo tiene que ser rosado, si es un niño todo tiene que ser azul, entonces nace y así mismo tiene que irse yendo, y los van como encasillando, etiquetando con colores y con comportamientos que para mí son una tontería, porque un color no está definiendo los gustos o la identidad de una persona. Es algo para mí descabellado, pues, que tengamos que tener un color definido si es hombre o es mujer. Lo que pasa es que hay dos cosas ahí muy claras. Mire, hay una cosa y una anécdota, digámoslo así. Dentro de la cultura que manejamos, es tan complicado el caso, que recuerdo que hace muchos años atrás, tenía un paciente en una comunidad terapéutica, y un día el paciente dijo, tenía un problema muy alto de consumo de sustancias psicoactivas, muy alto, y era un joven, adolescente. Y el paciente, un día llegó la mamá y dijo, me lo voy a llevar. Le dije, señor, usted es la mamá, usted lo puede llevar. Entonces hicimos una terapia como para que le contara todo, y el muchacho le contó, le dijo, mami, yo elegí ser homosexual. Y la mamá dijo, no me lo llevo, se lo dejo para que me lo cambie. Le dije, señora, si él elige, yo no le puedo cambiar eso. Y usted vino a traer las drogas, yo le estoy trayendo las drogas. Y usted ve cómo actualmente hay un montón de sistemas, culturas y cosas que apuntan a se lo cambiamos. Se lo cambiamos. Se lo cambiamos, o sea, hay unas terapias que yo no sé qué tal, y se lo cambiamos, y han llegado incluso a comunidad, vea, aquí que esos no eran tan estrictos, de pronto me lo organizan, o sea, ¿será que se descompuso o qué? Bueno, pero es básicamente los patrones que tenemos, los sistemas culturales. O sea, es más, apuntando al rosado o al azul, no es ni siquiera el color como usted lo plantea, sino es el elemento cultural, porque el niño cuando nace no tiene el concepto claro de que rosado es para una cosa y azul para otra. Pero por ejemplo, hay muchos casos, usted ha visto muchos casos donde están esperando un niño, sí. están esperando una niña y le compran todo rosado. Y resulta que fue que en la ecografía o en estas cosas no salió, no se le veía bien. Entonces resultó que no era una niña sino un niño. Y ya se le vuelve eso. Y entonces, ¿qué vamos a hacer con todo esto? Ya que le habíamos comprado todo rosado, tocó ponérselo. Entonces se lo ponen y empieza, ay, todos los vecinos cuando llegan, ay, pero si es un niño, ¿por qué le pusieron rosado? Ay, porque los vecinos están siempre listos para... Pero eso le va a hacer daño.
O sea, el niño cuando nace no tiene concepto de colores siquiera. Él va aprendiendo en el camino. Él va aprendiendo en el camino. Es que, Arbey, de hecho, cuando en alguna parte escuché o leí, no recuerdo bien, y me corregirán los televidentes si estoy equivocado, cuando se produce ya cuando el niño está en el vientre, hay una etapa en la que todavía no está definido el sexo. Los primeros días o semanas incluso, creo que está solamente un embrión y que todavía no hay si sabe si es un niño, si es una niña, y que eso se va adquiriendo unas semanas después o unos días después. Entonces, para que la gente empiece a venir a decir que los colores van a empezar a orientar una... Pero eso es donde yo apunto, o sea, es el discurso del otro, es el que realmente va marcando. Mire, un muchacho no puede ser sensible, una mujer no puede ser brusca. Un niño no puede llorar. Entonces, si el muchacho es sensible, ya empieza en ese discurso de sea más duro como su papá, sea macho como su papá. Ese cuento de que los hombres no lloran eran desde antes, y veíamos muchos papás muy amargados y con unas lloradas a las berracas a través de una rasca. Ahí sí, o sea, reprimidos más que emocionalmente sensibles. Y también se reprimían en la capacidad de afecto. Una muchacha que es de temple fuerte, todo eso, entonces decimos, no, es que es una marimacho. O sea, empezamos a etiquetar, y ese etiquetar a veces es el que va programando, y ese etiquetar es a veces el que no va permitiendo, como usted lo expresaba, que cada ser humano vaya desarrollando y vaya eligiendo. Freud lo llamaba la elección del objeto A. ¿Cuál es el objeto A? Es aquel objeto que te complementa. Entonces, a veces, simple y sencillamente es esa programación externa, porque no permitimos que el otro viva cada etapa. Y nosotros vamos llevando a que haya una elección independiente de... Yo pienso que hay que permitir que la gente vaya eligiendo. Pienso que permitir que la gente vaya eligiendo, pero es muy importante. O sea, hay algo en lo que yo no estoy de acuerdo hoy en día, y es que antes de que quemen las etapas, empecemos a estigmatizar. O a estigmatizar no, porque eso no se estigmatiza, empecemos a señalar de qué es esto, qué es aquello. O sea, yo soy muy malo para etiquetar las personas. Entonces, A ver, yo quiero que hagamos una precisión cuando usted dice elegir. Yo preferiría mejor que lo digamos como dejarse descubrir o ser o dejar fluir mis sentimientos, porque si decimos elegir, ya de pronto pensarán que es que ser homosexual es una elección. Entonces, entonces aquí está la opción de ser homosexual, acá la de heterosexual. No, quiero ser esto, sino que es más bien como algo que uno puede descubrirse desde el interior, y entonces es más bien no elegir, sino dejar salir lo que tengo en mi interior. digamos, dejar ser a cada uno. Dejar ser a cada uno. Dejar ser a cada uno y que vaya construyendo su identidad. Exacto. Es permitir, ahorita hablábamos detrás de cámaras que esos actos represivos, mire, usted no se imagina cuántas personas hay en las drogas porque simplemente no se permitieron enfrentar su posición homosexual. Simplemente dentro de los sentimientos de culpa que empezaron a manejar, empezaron a consumir para callar sus voces internas. ¿Cuántos de esos hombres que son muy machos, que tienen 50.000 mujeres, realmente es una negación a la homosexualidad? En otro programa lo tocábamos, Arjona lo dice muy claro: hombre es el que tiene una y la mantiene contenta, no el que tiene muchas y vida de tormenta. Si yo necesito muchas, de una u otra manera lo que estoy es buscando quien me reafirme constantemente que soy el macho. Porque cuando yo busco aquí y allá, entonces yo cuando los es que me estuve con no sé cuál, es que estoy no... Entonces estoy buscando que el otro me reafirme que yo soy el macho, que ellas me reafirmen que soy el macho. Si yo sé que soy heterosexual, o sé que soy heterosexual, hombre o mujer, entonces ¿por qué tengo que buscar que me reafirme una postura? Entonces, a veces esas personas que tanto señalan, que tanto critican, que tanto juzgan, deberían recordar que mientras hay un dedo para afuera, hay 3 más hacia adentro. Y 4. Pasa también que muchas veces el hombre o la mujer, después de cierto tiempo, dicen, no, es que se volvió homosexual. Después de tanto estar con una y con la otra, se cansó de las mujeres y ya
se decidió por los hombres. Eso es mentira, es simplemente la manifestación de lo que usted acaba de decir, porque en su momento cuando debía dejar descubrir lo que tenía dentro, simplemente lo reprimió y lo ocultó con otras relaciones. O sea, nadie se vuelve de la noche a la mañana, ahí siempre ha estado en su condición, simplemente que la ocultan como ellos creen que es mejor hacerlo. Hay algo que, usted lo decía ahorita, o sea, cada uno debe ser y debe vivir su vida de una manera responsable. Porque están las dos posturas, está aquel que lo reprime, y se lo decía ahorita, incluso hay muchas teorías donde plantea que el reprimir lo que soy frente a la elección o frente a la decisión o frente al fluir de la identidad sexual como tal, no solo lleva a estas situaciones, sino puede llevar incluso a casos de perversiones. Hemos visto últimamente tantos casos de abuelos, señores, violadores de niños, violadores de otras personas, asesinos. Estos días estudiaba la literatura de algunos de los asesinos en serie, hasta han llegado, incluso de perversiones y psicosis. Ha disparado psicosis porque es esa pelea interna entre lo que soy y lo que quiero ser y no asumirme como soy. Entonces hay una guerra tan brava que termina un caos interno y un sistema de evasión que por lo general no es el más apropiado. Y está el otro caso, el otro extremo, donde lo asumo, pero lo asumo como una manera de rebeldía contra. Entonces ya no me asumo como lo soy y me respeto por lo que soy, sino que lo asumo como el escándalo, como la euforia, y se lo grito a todos los cuatro vientos y hago un montón de espectáculos, pero ya no estamos hablando de una persona que lo hace porque es, sino una persona en acción de rebeldía, en contraposición o en una pelea consigo mismo, incluso también frente a eso. Conozco varios así. En todas partes. Ahorita hablamos que incluso sea heterosexual o sea homosexual, se presentan esos casos de histerias muy elevados y que hay que asumir una postura de identidad sexual, pero hay que asumirla con responsabilidad y con respeto. Porque es que, aunque es la responsabilidad del respeto frente al otro, principalmente la responsabilidad del respeto frente a mí. Claro. Yo siempre he dicho, hay que vivir la vida de tal manera que te sientas orgulloso de lo que soy. Porque es que siempre las personas con condiciones sexuales diferentes siempre andan como reclamando ese respeto, respétenme mi diversidad, no sé qué, pero siempre están como en una posición a la defensiva, atacando. Yo soy muy enemigo de las marchas, de las manifestaciones que hace la comunidad LGTBI, porque de alguna manera son como hacerle más eco a lo que el resto de la sociedad les critica, ¿cierto? Y reclaman unos derechos ya con rebeldía, con eso que usted dice, con la histeria, y pasan definitivamente el límite. Yo pienso que hay que creer en las propias condiciones o capacidades que uno tenga, lo que hemos hablado en otros programas, descubrirnos nosotros mismos y fortalecernos desde ahí para poder lograr un respeto sin necesidad de estar haciendo tanta alaraca como muchas personas lo hacen. Por ejemplo, yo me haría una pregunta. En muchas de estas manifestaciones, o sea, ¿qué hace una persona semidesnuda frente a un montón de niños que lo está viendo? Porque me voy a otro lugar y es la igualdad de condiciones. Ellos pueden hacer sus manifestaciones guardando el respeto frente a los que están, porque la norma dice que sea heterosexual o sea homosexual, ese respeto a la inocencia del niño hay que guardarla. Entonces, son posiciones donde, bueno, yo me tengo que guardar el lugar. Usted tocó un punto muy importante y no solo se aplica a eso, se aplica a todo. Y es un problema que estamos viviendo hoy en día. Yo creo que ya lo tocaba en otro tema anterior, y es cómo en busca de los derechos de las minorías terminamos estigmatizando a las minorías. Entonces hablamos, por ejemplo, los derechos de las mujeres, entonces en un montón. Entonces, ya no hay igualdad
entre los hombres y las mujeres, sino entonces sacamos un montón de derechos porque pobrecitas ellas se lo merecen. Entonces los derechos de LGTBI, entonces ya no hablamos de la igualdad, sino hay unos derechos principales de los indígenas, entonces empezamos a mirar y marcando también unas divisiones dentro de ellos. Se crearon un montón de subgrupos, no subculturas, sino subgrupos, cada uno con elementos principales, pero entonces estamos rompiendo la base, se está rompiendo la base de la Constitución y es la igualdad de los derechos para todo el mundo. Entonces, detrás de todo eso se rompe como con todos los elementos, entonces ya no hay igualdad de derechos y aquel a quien queremos sacarlo del lugar de víctima, por el contrario, lo estamos victimizando más. Entonces, pobrecito aquel porque es minoría, pobrecito aquel porque no, pobrecito aquella porque sí, pobrecito. Si empezamos, en lugar de decir pobrecito, 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 ponemos igualdad, entonces todos luchemos por lo que queramos y vamos a salir adelante con lo que queremos. Y la gente empezaría a luchar y a obtener cosas por sus méritos y no porque pertenece a X o Y grupo. Pues esperemos que la gente nos esté entendiendo el mensaje, que nos hagamos linchados con este programa, Arbey, que está bastante interesante. Vamos cerrando rápidamente, Arbey, brevemente también, entonces, ¿cuál sería como el papel de la familia cuando uno de sus integrantes descubre que es homosexual y como tal se reconoce? Que no pongan como el grito en el cielo rápidamente, es un consejito ahí. Las familias, dos cosas. La primera, es algo que les decía ahorita, no empecemos a estigmatizar desde niños, no empecemos a estigmatizar desde adultos. Incluso con algunos colegas míos también les llevo el mensaje. Dejemos que cada persona vaya haciendo el desarrollo evolutivo de su etapa, que cada etapa tenga su tiempo preciso y cumpla sus funciones, porque estamos acelerándonos en el afán de o beneficiar, venga mi hijo que yo lo entiendo y quiero protegerlo, o a veces en el afán de juzgar, es que yo no permito eso en mi casa. Entonces, ni lo uno ni lo otro. El hijo, el ser humano y es hijo independiente de aquello que asume en su vida. Y para esa familia es el apoyo y el acompañamiento frente a esa persona. Pero para aquel sujeto que escoge ser homosexual o ser heterosexual, yo ahorita les hablaba de igualdades, también entiendan que el respeto al otro, la dignidad y la responsabilidad consigo mismo y con los demás son fundamentales. Independiente de si sos homosexual o si sos heterosexual, la vida continúa y es vivir la vida de tal manera que usted se sienta digno y se sienta importante por quien es. Sobre todo respetando a los demás y respetándose a sí mismo, Arbey, respetando sus condiciones, sus gustos y las diferencias que tenemos todos los seres humanos. Hemos llegado al final de una entrega más de Sanamente. Nada, Arbey, nos despedimos de las cámaras de Opan Televisión y de los municipios del suroeste antioqueño. Familias, esto es para que lo asuman bien, no para que entren a chocar. Simplemente son cosas del diario vivir del camino. Me encantó saludarlos, muchas gracias por acompañarlos. Recuerden que estamos con ustedes a través de OPAN, a través de Filas, que es una empresa encargada de prevención, en el 301-770-8591. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vamos deseándoles un feliz resto de semana. Gracias al Hotel San Juan por prestarnos el espacio y nos vemos pronto.